frío? Espero que no tengan frío. Hay cosas en la existencia de la vida del hombre que se dan en el caminar, en el desarrollo de la vida. Y hay cosas que ya están diseñadas para cada uno. Pero hay cosas que, si bien es cierto, están diseñadas, hay cosas que hay que ponerlas en orden. Porque a veces nosotros ponemos lo que está en tercera posición, lo ponemos en primero, y lo que está en primero lo mandamos al tercer lugar. Entonces, cuando Dios empieza a hablarnos, tenemos que darle un reset a la posición de nuestra vida y hacer lo que Dios dijo que debemos de poner en su debido orden. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que para mí, cuando cumplí mis 6 décadas, le dije a Dios, después de 60 años que he cumplido, quiero que mis próximos 10 años sean los 10 años que me dedique a predicar. Sin embargo, el asunto no es que me voy a meter de una sola vez, sino que debo de tener un orden y una posición. Para esto quiero que me acompañe en la primera carta que el apóstol Pablo le habla a los Corintios, en su capítulo 1, del verso 25 en adelante. Quiero leer esta parte como base, pero vamos a estar desarrollando más la palabra de Dios. Y dice la Biblia, lo tenemos ahí: porque lo insensato, dice bien, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, oiga bien, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tome su asiento y ayúdeme en esta mañana a predicar un poco, y dígale al hermano que tiene: eras necio. Pero dígale ahora: pero ahora eres inteligente. En esta mañana yo voy a hablar con gente inteligente. En esta mañana yo voy a hablar con un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios. En
en esta mañana yo voy a hablar con un pueblo que ha sido escogido para algo trascendental. En la vida, como decía al principio, debemos de poner cosas en orden y ordenar las cosas. Cuando hablamos de este tema que quiero desarrollar, ¿quiénes son los llamados a cumplir la gran comisión? Es el tema, porque es lo que estamos desarrollando en el lema de nosotros, la gran comisión. Entonces, en esta mañana yo quiero tratar de llevarlo. ¿Quiénes cumplen la gran comisión? El libro de Mateo, en su capítulo 28, la Biblia nos enseña que Jesús le dio instrucciones a los 12 discípulos y les dijo: por tanto, vayan y hagan gente inteligente. Vayan y preparen a la gente para cosas diferentes. Y les dice: vayan y enséñenles. Claro, dice: bautícenlos. Pero lo que a mí me llama la atención y quiero rescatar de este verso, en la gran comisión que Jesús le hace a sus discípulos, es: vayan y enseñen. Pero también les dice: y que guarden estas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese verso, que son los primeros versos que nos hablan en los principios doctrinales, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos hemos quedado como anclados en que realmente la gran comisión es para algunos y no para todos. Porque en esta mañana yo no me vengo a referir que los que cumplen la gran comisión son los pastores, son los evangelistas, son los profetas, son los apóstoles o son los maestros, que son los ministerios primarios. Sino que yo quiero llevarlo a que todos hemos sido llamados para hablar de las buenas nuevas de salvación. Todos hemos sido llamados para decirle a alguien: Cristo te ama. Todos hemos sido llamados para decirle a una persona: Jesucristo es el único que te puede restaurar, levantar y dar una nueva vida. No estoy refiriéndome en esta mañana a ese nivel de ministerio primario. Y qué honra y qué privilegio para nuestro pastor que tenga por lo menos 40 personas estudiantes de la palabra de Dios todos los jueves aquí, porque eso significa que estamos aceptando el reto del llamado para cumplir la gran comisión. Pero los 40 que tiene aquí sentados todos los jueves no es la congregación de Huellas de Unción. Pero todos los que estamos en esta mañana y los que somos parte del cuerpo de Cristo y que pertenecemos a Huellas de Unción, también somos llamados a ser los portavoces de la gran comisión. No vaya a creer usted que porque no viene los jueves a estudiar
está excluido. No vaya a creer que porque no viene los jueves no tiene responsabilidad. Hay una responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de esa comisión, inmediatamente nos elevamos y decimos: tema obligatorio para los 12 apóstoles. Pero déjeme decirle que usted es un apóstol. Pero óigame bien y no me vaya a malinterpretar la palabra, porque aquel que predica, que pregona, que lleva, que enseña, es un llamado a ser a un apóstol. No vaya a malinterpretar la palabra, porque la palabra de apóstol tiene un gran, profundo significado. Pero lo estoy hablando en términos generales, porque los discípulos, después que Jesús los llamó, unos eran pescadores, otros estaban en el ministerio de Hacienda de esa época, otros hacían cualquier cosa, y fueron llamados y fueron escogidos y se convirtieron en los discípulos de Jesús, quienes anduvieron con Jesús siempre, unos más cerca que otros, pero todos anduvieron. Los 12 discípulos veían la gloria de Dios. Los 12 discípulos veían cómo el poder glorioso, sanador, libertador, se derramaba sobre los humanos. Entonces, cuando Jesús asciende, inmediatamente queda el nombre, los 12 apóstoles. Y es ahí cuando se les da la gran comisión: vayan, hagan discípulos, enseñen, prediquen. Entonces nosotros de inmediato decimos: no, es que ese trabajo es para los pastores, es que ese trabajo es para aquel. No tenemos que excluirlos, sino que el detalle es para todos. Ahora, cuando nosotros decimos los apóstoles, pues anduvieron con Jesús de aquí para allá y haciendo todo con Jesús. Y como andaban con Jesús, nosotros nos transformamos también y pensamos, cuando hablamos de los 12 apóstoles, decimos, no sé, que los apóstoles eran los hombres de Dios, eran los hombres totalmente dotados de poder, eran los hombres totalmente sabios, santos, limpios, puros. Entonces nosotros nos quedamos excluidos, porque a veces nosotros nos menospreciamos. ¿Sabe? Hay algo que no comparto con muchos, y es que entre más se vive en la desgracia, se considera más santo y más puro. Pero no tiene nada que ver lo material o lo lleno de salud con la vida dedicada a Dios. Entonces, cuando hablamos de apóstoles, decimos: nombre, es que qué apóstoles, ¿verdad? Qué hombres de Dios. Pero déjeme decirle, describirle un poquito rápidamente la vida de los apóstoles. Y le voy a poner en primer lugar a Pedro. Y usted sabe la historia. Usted sabe totalmente la historia de Pedro. ¿Cuáles eran las características de Pedro? Temporalmente se conoce como un hombre rocoso, pero no un hombre rocoso porque viene de roca, sino un hombre rocoso porque era un tipo que saltaba en todo.
en lo bueno y en lo no bueno. A tal grado que cuando a Jesús lo querían aprender, vino un soldado del sumo sacerdote llamado Malco, y Pedro inmediatamente sacó la espada y casi le pasó como al presidente de los Estados Unidos. Le voló la oreja, solo la oreja. Si como quien dice, te voy a demostrar la capacidad de Pedro. Le estoy hablando de las características, porque muchas veces pensamos que nosotros como humanos, y que con dificultades no tenemos la autoridad y la capacidad de hablar del evangelio de Jesucristo. Porque no se trata lo que usted y yo somos, sino se trata del que vive dentro de usted, que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Pedro se considera un hombre impulsivo, agresivo, franco, fuerte y, como decimos en nuestro hebreo, el hombre macho. ¿Cuántos han oído la expresión? No es que yo soy macho. Pues así se le caracteriza a Pedro. Mira las características que tenía. O sea, era un hombre impulsivo. Pero además de eso, Mateo 26, la Biblia dice que Pedro negó a Jesús. Ahora vea bien esto. Le acaba de volar la oreja a un siervo llamado Malco. Porque aquí apartate, Jesús, porque ahorita yo te defiendo. Pero acababa de hacer eso y al ratito está diciendo: vea que tú andabas con ellos. No, hombre, si yo no lo conozco. Es que tú hablas como él. No, él a saber de dónde es. Tal vez nuestra manera de hablar se parece, pero yo no lo conozco. Y empezó a decir que no lo conocía. Empezó a decir que sabía quién era. No, yo no lo conozco para nada. Le estoy hablando las características de un hombre común y corriente, porque al final vamos a llegar a la conclusión de que los llamados no son esos 5 ministerios primarios. Vamos a llegar a la conclusión de quiénes somos y a qué Dios nos ha enviado. Ya dijimos, le quitó la oreja a un siervo, pero también le gustaba reclamar. ¿Ha visto usted algunos hermanos? Aquí no, ¿verdad? Pero les gusta reclamar cosas en la iglesia. Y Pedro le dice: mira, Señor, ¿y aquí qué pasó? Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué habrá para nosotros? Está haciendo un reclamo. Parece ser que no está conforme con lo que está teniendo, con lo que está viviendo en ese momento. Y está pensando todavía en aquello que él había dejado. Se conoce, según los estudios, se sabe que Pedro era un hombre de negocios. A veces nosotros los predicadores decimos: no, me sé que una red estaba remendando toda vieja. No, era un empresario. No era una red común y corriente, era un empresario. No era una red, tenía muchas redes. Tenía barcos que un día se lo prestó a Jesús. O sea, le estoy hablando de Pedro, del apóstol Pedro,
Pero primero déjenme decirle quién era Pedro. Entonces hizo un reclamo. Tomás. Mire, Tomás, Juan capítulo 20. Dudaba Tomás. Y usted ve todas las hazañas de los apóstoles, unos más que otros. Algunos solo mencionan en la Biblia y de allí no se menciona más. Hicieron algo, claro, tuvieron que haber hecho algo. Pero algunos son como un poco más, se salen de la esfera común. Pero Tomás era un hombre que dudaba. Ahora, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿y él no anduvo con Jesús? ¿Y él no vio cómo Jesús levantaba a los muertos? ¿Y él no vio cómo Jesús sanaba a los enfermos? ¿Y él no vio cómo Jesús liberaba a los presos, a los cautivos? Pero ahora él está dudando. Tomás, uno de los 12 discípulos al que andaba, el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él le respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Pedro Tomás dijo: pon tu dedo. Le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no serás incrédulo. ¿Se da cuenta? O sea, usted ahora y yo vamos, bueno, a mí ya Dios me habló, pero aquí parece que me la está replicando. De gracias a Dios, porque a usted es primera vez que le está hablando Dios. A mí ya me está hablando la segunda vez. ¿Se da cuenta quién eran ellos? Seguimos. Felipe. Felipe era cuestionador. Juan 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verá que esto nos va como descubriendo quién soy yo, y lo va descubriendo quién es usted. Yo siempre he dicho, en la casa de Dios todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Más cuando nos ponemos saquito negro y toda la cuestión. No digo otros colores porque no me quiero meter a problemas. No, es que aquí bien sentaditos nos miramos bien chulos. Primero Dios, que Dios venga cuando estemos aquí. Pero yo no quiero dejarlo ahí, sino que nada más estoy pasando el mapa histórico para que al final nos demos cuenta quiénes éramos, pero quiénes somos hoy y quiénes seremos mañana, para poder decirle a alguien que Cristo es la solución.
Hay otro entre los apóstoles, Bartolomé. ¿Verdad que nunca hemos oído hablar de Bartolomé? ¿Verdad que no? Pero está dentro de los 12 apóstoles. Y se conoce como Natanael. Él era Bartolomé. No se conoce mucho en la Biblia, ¿verdad? Pero fíjese que Natanael o Bartolomé, como un apóstol de Jesús, también había andado con él. En el libro de Juan, o en la carta de Juan, en su capítulo 1, la Biblia dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y oiga lo que dijo Natanael o Bartolomé. Dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Mire cómo era. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Le vuelvo a preguntar, usted que es bien estudioso de la Biblia, ¿no había andado también él viendo la gloria de Dios? ¿No había andado junto a Jesús cuando Jesús, repito, le resucitaba a los muertos? ¿No estaba él cuando convirtió el agua en vino? Le pregunto, ¿no estaba ahí? Pero mira, ahora le está diciendo: mire, puede salir algo bueno de esa ciudad. Como a usted le pueden decir: no, hombre, si yo a vos te conozco. Es más, le dicen: yo corté, ¿cómo se llama? El cordón umbilical tuyo, le pueden decir. Yo te conozco y vos me venís con cuentos. Es que mire, este asunto de cumplir la gran comisión es para todos. Claro, hay ministerios primarios y eso no lo vamos a discutir. Y gracias a Dios, mire qué privilegio tenemos. Y honro a nuestro pastor y apóstol. Yo siempre he dicho, allá está Junior, me escribió y me dijo: según las instrucciones que tengo, mañana le toca predicar. Mire, si a la par mía, perdón la expresión, pero a la par mía es un bicho. No tiene 30 años, va a ser. No tiene 30 años, ¿o sí? Más o menos, más o menos. Entonces, pero yo lo respeto. ¿Sabe lo que le dije? ¿Qué le dije? Sus instrucciones se cumplen. Con la ayuda de Dios estaré predicando mañana. Entonces usted podía decir: no, hombre, y no, yo lo conozco, pues. Los que fueron los fundadores de Huellas podían decir: no, yo lo conozco, pues. Si él ha dicho, ¿verdad?, que se subió una vez al techo falso y toda la cuestión, ¿se acuerda? Usted podía decir: y no, yo lo conozco, pues. Y ahora usted lo ve ahora de saquito, todo bien chulito, predicando un evangelio que cambia, que transforma, llevando a jóvenes a otro nivel. Y que la gente nos puede menospreciar, pero en nuestra mente y en nuestro corazón debemos de tener claro que no soy yo en mi vida humana, sino el Cristo vivo que habita en mí. Pero le voy a hablar del otro apóstol, porque los otros nada más eran un poco calmados. Pero le quiero hablar de Judas, el que usted ya conoce. Y Judas se conoce como el traicionero, el que metía la mano en las finanzas y el que hipócritamente entregó a Jesús. Ahora yo quiero que vaya conmigo y pensemos un momento. Si Judas andaba con Jesús,
y veía todo lo que los demás discípulos vieron, y ahora lo está entregando. Por eso nuestro pastor, un día de estos, él dijo acerca de lo que es la confianza y la fidelidad a nuestros hermanos. Si yo a usted le doy un abrazo, se lo doy de corazón. Si yo le doy la mano, se la doy de todo corazón. Y él dijo eso, la lealtad. Pero él dijo, cuando alguien se sobrepasa y pierde la lealtad, eso es duro, porque uno le extiende la confianza a las personas. Todos tenemos claro que cometemos errores. ¿Hay alguien aquí que no comete errores? Levante la mano y le regalo $1000. Pero sabe, hay algo bien importante en nuestras vidas, como es la lealtad a nuestros hermanos. Pero aquí Judas entregó a Jesús con un beso. Juan capítulo 12. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Algunos nos dicen que era el contador, pero déjeme decirle que los contadores somos la gente más pulcra en todo el mundo. Y los únicos que van a desempeñar la profesión de la tierra en el cielo somos los contadores. De allí abogados no van a haber, porque no va a haber. ¿Y de dónde van a ir a sacar gente pues? Pero contadores sí, porque vamos a llevar controles estrictos. Entonces, cuando hablamos de esto, de las características de algunos de ellos, estaríamos pensando, pero no eran los apóstoles pues. Medite un momento las características. Entramos entonces de lleno en el tema. Yo sé que tienen hambre y vamos a tratar de salir lo más rápido que se pueda. Gedeón, Jueces capítulo 6 verso 11. ¿Quién era Gedeón? Gedeón nosotros aquí lo sabemos de memoria. Y Gedeón parece ser que está pasando un momento confrontativo con Dios. Porque Gedeón, cuando Dios lo escoge, cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice, te necesito para que liberes a mi pueblo, lo primero que hace Gedeón es, mira, yo te puedo ayudar en cualquier cosa, menos en eso. Expresión que usted la ha escuchado en una iglesia que se llama Huella de Unción. Le dice, mira, yo vengo de una familia pequeña, pero además de que yo vengo de una familia pequeña, soy el más pequeño. Mire, de una familia más pequeña y soy el más pequeño. Sí, como que estaba confrontando a Dios, pero al mismo tiempo se estaba menospreciando él. Mire, usted no puede ser nadie en la tierra, hablando terreno, hablando humano. Pero si usted es hijo de Dios, usted ni es de cualquier familia, sino que usted pertenece a la familia de Dios. Pero también usted es carísimo, hermano, que ya vamos a llegar a verlo.
Es que en las manos de Dios nosotros somos gente que se mete y gente que trata de hacer lo mejor para Dios. Y le dice: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, se está menospreciando. Está tratando de decir: ¿y quién soy yo, pues? Pero ¿sabe lo que dice Zacarías 4:6? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerdo que en cierta ocasión íbamos un grupo a evangelizar cuando estaba en la otra congregación, y había un hermano que se la llevaba como Pedro, y era bien Pedro el siervo. Pero fíjese que íbamos y tocamos la puerta, y había una puerta de esas de baranda, de barrotes, y salió un perrito, de esos perritos así chiquititos, pero le empezó a ladrar así como que era un gran perro. ¿Y sabe lo que hizo este hermano? Salió para atrás corriendo. Es que a veces así nos comportamos nosotros, en humano. Pero cuando vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, vamos. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Porque no es con ejército, no es con fuerza, no es con espíritu humano, sino con el Espíritu de Dios. Jefté, Jueces capítulo 11. Un juez. Todo mundo sabía que Jefté era hijo de una ramera. Y cuando se dan cuenta, él tuvo más hermanos, y cuando los demás hermanos se dan cuenta, le dicen: no, aquí no cabes en esta familia, porque tú eres hijo de una ramera. Entonces narra la palabra de Dios que se fue a un lugar y se fue a unir con una pandilla. Y allá empezó con la pandilla seria a deshacer y a practicar todo. Pero Jefté era un hombre guerrero, era un hombre de fuerza. Jefté, a pesar que él tenía ese impedimento, que no era hijo legítimo, él sabía quién era. Y Jefté, ¿sabe lo que hizo? Se fue y se unió con esa pandilla. Hay unas versiones que dice ocioso. Pero un día el pueblo de Dios estaba en apuros y dijeron: sé que no hay otro, vamos a llamar a Jefté. Y trajeron a Jefté y a la pandilla. Pero óigame, cuando Dios nos tiene en el anonimato, Dios nos está preparando las capacidades, los dones, las cualidades, el carácter que Él nos ha puesto. Y ya se puede imaginar a usted Jefté, ¿verdad? Pelo largo, con chancletas. No está malo andar de chancletas, no se vaya a meter a problemas. Chores cortos. Y ahí andaba, en relajo. Pero déjeme decirle algo en esta hora: que cuando Dios le ha señalado que usted va a ser instrumento para una o varias personas acerca de la salvación y de la restauración y de la reconciliación, de allí lo va a llamar, ande como ande. Y le fueron a decir: Jefté, te necesitamos. Inmediatamente, usted puede silbar, va. Hágame un silbido, por favor. Ahí está.
Y cayó la pandilla rápido. Ajá, ajá. Ah, y ustedes que no nos estaban menospreciando, pues. Ah, ¿se acuerdan cuando decían que yo hijo era de una ramera? Eso no importa ahorita. Lo que pasa es que ahorita te necesitamos. Y todo el grupo ya. ¿Y sabe qué pasó? Jefté con la pandilla fueron a pelear y ganaron la batalla. Un hombre con una actitud totalmente diferente. Como cuando se fue de la casa o no se fue, lo echaron. Lo que pasa es que hay lugares de donde Dios te va a echar. Hay lugares de donde Dios te va a sacar. Hay lugares de donde Dios te va a decir: aquí ya no cabes. O yo no sé si usted ya pasó por ahí, donde Dios le dijo aquí, donde la gente, los compañeros de trabajo, de la universidad, de donde usted se desarrolla, le dijeron: mira, aquí ya no cabes. Y eso aquí ya no cabe, ya sabe que es en este tiempo, ¿verdad? Lo empiezan a marginar, no lo miran y empiezan a marginarlo y a marginarlo. Pero cada vez que te marginen, óigame, es que Dios está haciendo una obra para que usted vaya y le lleve a alguien el mensaje salvador de Jesús. Cada vez que a usted le digan: aquí ya no cabes, acuérdese que usted no es de este reino terrenal, sino que usted es del reino celestial. Y la historia que conocemos de David es una historia que la predicamos mucho, porque es un hombre que hay que resaltarlo, hay que darle honor, hay que darle honra, porque fue un hombre que aprendió a soportar y aguantar cuando sus hermanos lo marginaban, cuando los suyos lo marginaban. Pero llegó el momento, 1 Samuel capítulo 16, llegó el momento en que David debía de ser ungido. Y cuando Samuel se encamina para ungirlo, se encaminó, tomó aceite y se fue a la casa. Y le dicen: ¿y a qué venís, Samuel? ¿Vienes con problemas o qué pasó ahora? No, le dice: vengo con temas de paz, vengo a ungir a un siervo. ¿Y sabe lo que sucedió? Iba apareciendo Eliab, muchacho, joven, de buen parecer, simpático, bien peinado, bien trajeado. ¿Y sabe lo que sucedió? Profeta Samuel iba a ungirlo y le habla a Jehová y le dice: momento, detente, no es él. Es que no nos parecemos a nadie. Quizás podríamos decir: la gente me menosprecia, la gente me ve feo, la gente se burla de mí. Sí, pero no es eso. Entonces le dice: no. Al ratito dice que apareció Abinadab, y otra vez Samuel iba contento, ve otro tipo de buen parecer, lo mismo que el anterior, y lo iba a ungir. Y otra vez le habla Dios y le dice: tampoco a este he escogido. Pero espera un poco más y llega Sama. Y otra vez el profeta Samuel otra vez iba a ungirlo, y otra vez la voz de Dios: no, no es él. Que déjeme decirle que no es el que el hombre dice, es el que Dios dijo. Y honremos a Dios. ¿Sabe por qué debemos de honrar a Dios? Porque yo un día lo voy a llevar a que conozca de dónde yo soy.
no había energía eléctrica, no había agua potable, no había transporte, no había nada. De allí soy yo. Un día lo voy a llevar. Yo creo que por aquí está una sierva que conoce ese lugar. No había hospitales, no había farmacias, no había nada. Y debo de honrar a Dios porque ahora puedo predicar la palabra de Dios. Puedo pararme en una plataforma. Usted puede decir, no le sale mucho. Es que no es lo que me sale, es lo que Dios te está transmitiendo en esta mañana. Y te está diciendo, tú eres hijo mío. Pero también piense quién era usted. Piense de dónde viene. Piense cuál era su familia. Y llegó Sama y tampoco. Entonces hizo pasar Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaías, Jehová no ha elegido a ninguno. Entonces, fíjese bien, dijo Samuel, ¿queda alguien más? Y respondió y dijo, queda aún el menor que apacienta ovejas. Ahora, este no era a simple vista, como cuidaba ovejas, no andaba de traje, no andaba bien peinado, no andaba perfumado, estaba hediondo a oveja, estaba hediondo a zacate, estaba hediondo a lodo, andaba de botas, si lo queremos poner en el contexto de nosotros. Y él estaba olvidado, cuidando las ovejas. Pero le dice, hay un menor. Y le dice, tráelo. Pero óigame lo que a mí me llama la atención en cuanto a la gente que es llamada para cumplir la gran comisión de Dios. Vea lo que Dios hace, vea lo que Dios dice de nosotros. Y le dice el profeta, ándalo a traer rápido, porque no nos vamos a sentar a la mesa si él no viene. ¿Se da cuenta lo importante que somos en las manos de Dios? Se da cuenta que aunque estamos en el anonimato, se da cuenta que aunque nosotros no seamos conocidos, Dios nos conoce. Pero a mí esto me llama la atención. No nos vamos a sentar hasta que él venga. Ay, no habían ya 7, pues. Y entonces, ¿ha oído esta expresión? ¿Y qué corona tenés, pues? ¿La ha escuchado usted esa expresión? ¿Va que sí? No tenemos corona humana, pero tenemos al Dios de los cielos que ha puesto su mirada sobre nosotros. Y así imagina usted cuando el profeta Samuel ve que va llegando así un poco, así caminando un poco raro, ¿verdad? Porque los 7 ya la Biblia dice que eran totalmente hombres, totalmente de plante. Va llegando todos los 7, ¿verdad? Con estilo. Pero después llega David, así un poco con botas, ¿verdad? Todo chuco, hediondito. Y yo me imagino, déjenme pensarlo, nuestros hermanos que están estudiando Biblia, hay una palabra que se llama, creo que se llama eisegesis. La eisegesis es la interpretación, usted sabe, ¿verdad? Es la interpretación de la Biblia, pero en una manera muy fuera. Ha oído que a veces decimos, déjeme imaginar. Nuestro pastor a veces, déjeme imaginar. Hay partes que nos permite, dentro de los términos de estudios, eisegesis creo que se llama. Así se llama.
No, está la otra, busque la otra. Exegesis es la que sí nos permite interpretarla de tal forma, pero está la otra parecida, que es donde ya imaginamos. Entonces déjeme imaginar eso. Llega David, todo así, ¿verdad? ¿Y aquí qué pasa? Pues, ¿por qué me mandaron a llamar? ¿Qué sucedió? Y le dice: este es. Porque este es conforme a mi corazón. Porque no mires lo que está delante de tus ojos, sino que mira lo que está dentro del corazón de Él. Porque este hará lo que yo digo. Ahora, si usted ve quién fue David, cuando le toca enfrentarse a Goliat, el enemigo del pueblo de Dios, hay unas palabras allí cruzadas de un Goliat, de un paladín, pero hay unas palabras cruzadas de un hijo de Dios, de un guerrero, de uno que va a cumplir una misión, de uno que va a cumplir la gran comisión. ¿Y qué pasó? Es que mira, cuando yo cuidaba las ovejas, venía un león y yo me agarraba con él. Lo agarraba de las quijadas, se lo estoy parafraseando, le agarraba las quijadas, lo abría, lo mataba. ¿Y qué pasaba? Ganaba. Pues ahora vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero hay otra cosa que también me llama la atención. Cuando se va a la cueva, ¿se acuerdan de la cueva? Jueces capítulo 22 en adelante. Él está en una cueva por una circunstancia, afligido. Pero allí hemos estado viendo que se encuentra con gente totalmente de la misma cualidad que está pasando ahora. Y dice que se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, 400 hombres endeudados, afligidos, amargados, en la desgracia total. Pero ¿qué pasa? Un día David dijo: quisiera tomar agua fresca. ¿Y quiénes se pusieron de pie? ¿Y quiénes fueron a traerle agua? ¿Quiénes cumplieron una comisión ahí? Fueron ellos, los amargados, los enlutados, los endeudados. Ellos fueron, y con la autoridad que tenían de hombres de guerra, se fueron y pasaron el campamento, pasaron el enemigo, trajeron agua y nadie se dio cuenta. Y David trajo, o a David le trajeron el agua. Mire qué bendición. ¿Quiénes cumplieron la gran comisión? ¿Quiénes? Ellos, los enlutados. Voy a ir concluyendo, y esto quiero que sea para nosotros. Dios, entonces, Jesús mismo, escoge a gente que está en el anonimato, a gente que no tiene nombre, a gente que no tiene fama, a gente que tiene o no tiene dinero, a gente que está despreciada. Y me gusta mucho lo que dice Isaías capítulo 55. Lo voy a leer del 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David.
He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Pero oiga esto, y esto es lo que le quiero dejar. He aquí, llamarás a gente que no conociste. A gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pero vea esto. He aquí llamarás a gente que no conociste. Mire, esto nos debe de llenar de alegría, de gozo, que trascienda a lo humano, al gozo humano, a la felicidad humana. Que nosotros nadie nos conocía, que por nosotros nada, nadie. ¿Y quién daba 5 por nosotros? Si alguno de ustedes lo chuleaban, qué privilegio. Si nuestras esposas no se encargaron de nosotros realmente, porque dijeron, no, este sí que es. Pero no vaya a creer que porque ya nos conocían. No vayan a creer porque mi esposa es de Usulután y yo de Santa Ana, del volcán de Santa Ana. ¿Cuántos conocen el volcán de Santa Ana? El cráter. ¿Ya han ido? Pues yo solo bajo un poquito y ya estoy en mi casa. Y mi esposa es de Usulután. Si se arriesgó, así como lo oye, tomó riesgo. Me conoció predicando. No me conoció en el cine, no me conoció en el Parque Libertad, me conoció predicando. Era el presidente de los jóvenes de esa época. Y me conoció en una convención de jóvenes, se llamaba Ahora. Allí me conoció y se arriesgó, tomó. Cuando yo le presenté mi carta, no vaya a creer que dijo, wow, qué bárbaro el tipo. No, se arriesgó. Y usted no se esté riendo, que también por usted se arriesgaron. Y si me deja decirle, usted era un poquito peor que mí. Y no me estoy calificando mejor, óigalo bien. ¿Quiénes éramos? Gente que no te conocía. Y gente que no te correrán, gente que no te conocían, correrán a ti. ¿O no ha venido gente a usted y decirle, mira hermano, perdona, de verdad, te tenía de menos, pero mira, ya entendí, estoy pasando un problema que solamente Dios me puede ayudar. ¿Quieres orar por mí? Gente que no te conocía. Y cuando dice, óigame bien, y cuando dice gente que no te conocía, no es que no lo conocían, es que a usted lo veían. Ya se ve cuando algunos hermanos se enojan, cuando no se hablan. Va aquí, ¿verdad? Alguien dijo aquí un día, va en aquella acera, dijo, y cuando lo vio se pasa para la otra. Alguien lo predicó, no me acuerdo qué fue, pero alguien lo predicó. Pues eso. No es que no lo conocían, lo que pasa es que no querían verlo, porque ya sabían cómo eran. Pero ahora viene la gente a ti para decirte, tú tienes algo y yo quiero tenerlo. Es entonces momento de poder decir, Cristo te ama. ¿Quiénes somos ahora? Es el punto para poder desempeñar la gran comisión. Somos carísimos, hermanos. Yo os escribo ahora esta segunda carta
por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pero comienza diciendo carísimos. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lucas capítulo 4 verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quiénes son entonces los llamados? ¿Y cuáles son las características de los llamados a cumplir la gran comisión? Si ya entendimos esto, ¿cuáles son los elementos que deben de haber en nosotros? Número 1, deben de haber en nuestra boca mensajes. Tener buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, estar listo para libertad a los cautivos, estar listo para aperturar de la cárcel a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, para llevar consuelo a todos los enlutados, para llevar gloria en lugar de ceniza y óleo de alegría, fíjense bien, en lugar de un espíritu angustiado. Esas entonces son las características de los llamados. ¿Quiénes entonces son? Pero yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿quién es usted? Ya hablamos de los apóstoles, un poco mal hablamos de los apóstoles. Ya hablamos de algunos jueces, de David, de Gedeón. Pero quiero cerrar este hermoso culto preguntándole quién es usted. Si usted está en la vanguardia de la lista de que si usted está consciente que ha sido llamado para hacer algo importante en la obra de Dios. Como le dije al principio, cuando cumplí 60 años, yo le pedí algo a Dios y es eso. Y hace 2 semanas más o menos hablé con nuestro pastor y le digo, esta es la idea que tengo, pero quiero que usted sea el siervo, la persona indicada para que esto que yo estoy pensando se dé bajo la voluntad de Dios. Pero sigo insistiendo en la pregunta, ¿quién es usted? No le estoy preguntando a usted cómo es usted, porque si yo le pregunto cómo usted inmediatamente me va a decir, mire, yo a veces soy bravito, yo a veces soy regañón, yo a veces soy mecha corta, y otro me podía decir, yo a veces no tengo mecha. Pero yo no estoy preguntando eso, porque esas son características que ya las vimos desde los apóstoles y los hombres de Dios. Yo no quiero saber de eso, porque ya sé que todos tenemos algo. Hace poco yo puse en mi muro que había estudiado un libro para conocerme quién soy yo, y me descubrí que hasta yo me caigo mal. Yo no estoy hablando de eso, porque si yo no le voy a preguntar a usted, le voy a preguntar a su esposa, o le voy a preguntar a su esposo, ¿y usted cómo es?
o ella como es, o él como es. No va a pensar y va a decir: no, si es que él viera cómo es, no tiene mecha. Pero no se trata de eso. Se trata cuán dispuesto esté usted para cumplir la gran comisión. Póngase de pie en esta mañana, o no sé si es tarde. Yo quería sacarlos temprano, no sé si es tarde, ya nos pasamos, va. Yo venía con la idea de sacarlos temprano, porque con este clima rico que está, vale la pena comer algo rico y todo eso. Si usted ha considerado en esta mañana, basado en lo que hemos predicado, y si he podido darme a entender lo que quiero, lo que he querido bajo la voluntad de Dios transmitirle en esta mañana, yo le voy a pedir que haga lo que tenga que hacer en esta mañana y que no se menosprecie y que no se desvalore y que no esté pensando quién es usted, sino cuán listo está usted para hacer algo en esta tierra todavía. Usted sabe que los planetas se están alineando, estoy hablando espiritualmente, con las cosas que están sucediendo en el mundo. Y lo último que acaba de pasar en los Estados Unidos, eso nos está dando un índice, nos está dando una reflexión de que todo se está alineando. Pero todavía tenemos vida, todavía estamos para hacer algo, porque Dios, mire qué bonito cuando los temas son bien bonitos, como Dios nos bendice. ¿A cuánto los ha bendecido Dios? No sé qué, esto de que Dios nos bendice es extraordinario. Esto es algo fuerte. Como Huella tiene un pueblo bendecido. Como cuando veníamos en una circunstancia de que, mire, yo a Huella llegué, no le voy a decir, un poco quebrado. Entonces todos hemos sido bendecidos, otros han sido sanos, otros han sido liberados, sus matrimonios han sido restaurados, sus hijos, todo. Pero hoy, bajo la dirección de Dios, yo he querido confrontarlo a la responsabilidad de la gran comisión. Como le digo, le estoy pidiendo a Dios esa misericordia y ese privilegio de poder hacer eso que ha nacido dentro de mí, y espero que no sea algo humano, sino que sea del corazón de Dios. Pero a mí ya me confrontó Dios, pero yo ahora quiero que usted piense de esa manera, desde ese ángulo. ¿Quién es usted para ser llamado o para estar dentro de los llamados y hacer lo que Dios quiere sobre la gran comisión? ¿Qué querrá Dios? Yo lo voy a dejar unos segundos.